Damos inicio a la última sesión pues del 25 aniversario. En este caso, en el marco pues, del 25 aniversario, sí tenemos el honor pues de presentar al doctor Carrillo Barroso. Él es profesor pues de la Universidad pues Complutense pues de Madrid. Él es doctor en Sociología por la Complutense y profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la misma universidad. Ha sido pues profesor del Instituto Universitario pues de Ortega y Gasset y es autor pues de un número muy importante pues de libros pues de reconocido este prestigio. Así que sin más, pues le damos el uso a la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero expresarles a todos ustedes mi agradecimiento por estar esta tarde aquí, en un día con un acontecimiento paralelo tan señalado, del que informaremos puntualmente conforme haya noticias favorables. Por supuesto, también quiero agradecer al COLEF por su amable invitación y asimismo quiero expresar felicitaciones a los profesores, egresados, estudiantes y personal de Administración y Servicios del colegio por estos 25 años de docencia. El propósito de mi exposición va a ser analizar la formación de las preferencias colectivas de gasto público en distintas áreas de política pública a partir del estudio de las opiniones de los ciudadanos que podamos extraer a través de encuestas. La exposición la voy a dividir en dos partes. Una primera donde intentaré enmarcar el estudio de las preferencias colectivas de gasto público dentro de los estudios de opinión pública sobre las políticas públicas, que es un área a la que he venido dedicándome los últimos años, tanto en cuestiones docentes como de investigación, y luego me centraré más específicamente en uno de los ingredientes o uno de los apartados a considerar en ese ámbito, que sería el de las propias preferencias de gasto. Y ese sería en esencia el plan de exposición. Empecemos un poco haciendo alguna mención a los estudios de opinión sobre la administración y las políticas públicas. Si nosotros echamos un vistazo a lo que es la caja de las herramientas de los administradores públicos y de los gestores públicos, y también cada vez más a lo que son las investigaciones de los estudiosos de la administración pública, pues vamos a ver cómo cada vez con mayor intensidad se hace un uso creciente de los estudios de opinión pública. Por supuesto, esto se ha hecho toda la vida. Y por supuesto que hay investigación sociológica, politológica, etcétera, sobre estas cuestiones. Pero los administradores públicos cada vez más nos fijamos en esas cosas. Y también los propios gestores públicos. Y lo hacemos cada vez para cosas más variadas. Por ejemplo, si nosotros echamos un vistazo a algunas experiencias internacionales, pues vemos como, por ejemplo, la Audit Commission británica, una de las cosas que hace dentro de sus programas para promover la eficiencia es establecer un sistema nacional de indicadores de rendimiento. Bueno, ¿y cómo construyen esos indicadores de rendimiento? Pues una de las formas con la que lo construyen es a través de encuestas dirigidas a ciudadanos sobre satisfacción con los servicios públicos. En el caso concreto de los gobiernos locales, todas las autoridades británicas están sometidas a encuestas periódicas que realiza esta Audit Commission, donde se evalúa la satisfacción que mantienen los ciudadanos con sus gobiernos locales y los distintos servicios. Y además las publican y podemos consultarlas
en Internet y establecer comparaciones entre cada una de las autoridades locales y saber cómo va nuestra ciudad al respecto. Si nos vamos a otro ejemplo, este que está ahora mismo en curso de elaboración, si nos vamos a la OCDE y vemos el tipo de baterías de indicadores que están desarrollando para intentar evaluar la eficiencia del sector público, en concreto para intentar ver cuáles son los propios impactos del sector público, pues una parte importante de los indicadores que proponen emplear para evaluar a los sectores públicos de los distintos países nuevamente son datos de opinión sobre satisfacción de los ciudadanos y de la confianza que mantienen con sus gobiernos. Si nos vamos a lo que suele ser siempre el ámbito donde más se innova en estas cuestiones, de mejorar la eficiencia y el funcionamiento del sector público, que es en el ámbito local, pues vemos cómo en las ciudades, especialmente en las ciudades más vanguardistas, cada vez van estableciendo sistemas de observatorios donde lo que hacen es un seguimiento periódico de la opinión pública, donde también nos informen sobre políticas, servicios y otras cuestiones del género. Tendríamos tres ejemplos que nos revelan tres modelos en ese sentido, cada uno que gira en torno a un concepto central distinto. Uno primero lo tendríamos en las encuestas que con frecuencia hacen las ciudades americanas sobre satisfacción con los servicios públicos. Un buen ejemplo sería el de la propia ciudad de Nueva York, pero tenemos muchas otras ciudades donde podemos consultar sus informes, que lo que pretenden es, con una orientación esencialmente gerencial, evaluar cuál es la calidad percibida de los servicios públicos en la ciudad y someten periódicamente, generalmente con una periodicidad anual, a evaluación por parte de los ciudadanos cuál es la calidad de esos servicios. Tenemos otras ciudades, como puede ser el caso de Londres, donde lo que hacen es utilizar las encuestas como un instrumento de participación ciudadana y donde colocan al ciudadano en una posición más activa. Ya no se trata solo de que de forma pasiva se evalúe la calidad de los servicios que le presta el gobierno de su ciudad, sino que le piden también que identifique cuáles son los problemas más importantes, que los priorice, que diga cuáles son sus dimensiones clave, que indique qué cosas se pueden hacer para mejorar el funcionamiento de los servicios. Es decir, intentan ir más allá del ciudadano como un simple evaluador y colocarlo en una posición más de priorizador y de obtener información sobre las demandas de los ciudadanos. Y finalmente tendríamos otro modelo que gira en torno a la idea de calidad de vida, que es el que emplea el Urban Audit de la Comisión Europea, donde lo que hace es, combina un sistema de indicadores objetivos sobre la calidad de vida en las ciudades con otra serie de indicadores de opinión, y acude a los ciudadanos y somete a bastantes ciudades. En la última edición debe estar en las 40 y tantas o 60 y tantas ciudades. Le somete a un mismo diseño de encuesta y se pide información sobre todos aquellos servicios que afecten a la calidad de vida de la ciudad, sean o no responsabilidad de los gobiernos locales. En el caso de la ciudad de Madrid, lo que ha hecho ha sido combinar estos tres modelos. Montó un sistema que realiza periódicamente sobre satisfacción con los servicios públicos y calidad de vida en la ciudad de Madrid, que incorpora también elementos de participación ciudadana. ¿Qué es lo que acaban haciendo los gobiernos locales o los otros sistemas a los que estábamos hablando?
Pues básicamente lo que acaban generando son sistemas de información. No se trata tanto de hacer encuestas como de generar información de inteligencia sobre las ciudades que puedan servir para apoyar la adopción de decisiones y también para realizar el propio seguimiento de la acción de gobierno. Si este sistema de observatorios se combina con datos objetivos de la propia gestión de la ciudad, pues se acaba generando información muy valiosa para el propio seguimiento de la acción de gobierno. Pocas veces se piensa en el gobierno en general. Se piensa en el gobierno en general cuando uno tiene que hacer un programa electoral o cuando tiene que hacer los presupuestos. Y otra de las oportunidades para pensar en el gobierno en general es también a través de este tipo de herramientas, donde para que sean valiosas pues nos hace falta consultar todo el abanico de acciones de política pública que desarrolle el gobierno en cuestión. Estos sistemas de información son especialmente valiosos si se repiten periódicamente y si tienen toda una serie de características más, pero una de las más importantes es el tipo de contenidos que con frecuencia encontramos en ellos. ¿Cuáles podrían ser esta lista de contenidos? Es decir, ¿qué tipo de asuntos puede ser de interés para un administrador público indagar respecto de las opiniones de los ciudadanos, de la administración y de las políticas públicas? Pues yo creo que básicamente serían esos que tenemos ahí. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la agenda pública y la propia definición de los problemas públicos. Conocer cuáles son los problemas que les preocupan a los ciudadanos, a cuáles les dan más importancia, a cuáles menos, cómo los definen, qué dimensiones de un problema son relevantes. Desde su óptica, todo eso es información que puede ser muy útil para los gestores públicos. Un siguiente bloque de cuestiones tendría que ver con el propio rendimiento percibido de las políticas y de los servicios públicos. Ahí, en esencia, tendríamos dos cuestiones sobre las que recabar información. Por un lado, sobre el propio apoyo a las políticas públicas y las fuentes que puedan estar detrás del apoyo, del rechazo a las políticas. Y otro abanico de cuestiones tendría que ver con la propia calidad de los servicios públicos y los diferentes elementos del mix de marketing de un servicio público que puedan generar percepciones más favorables o más desfavorables. Otro bloque tendría que ver con lo que hablaremos en la ponencia de hoy, el de las propias preferencias de gasto. Otro muy importante tendría que ver con la percepción de los procedimientos de actuación de los gobiernos y de las administraciones públicas. En esto quisiera poner especial énfasis porque muchas veces cuando juzgamos a los gobiernos y a las administraciones públicas las juzgamos sobre todo por sus rendimientos, por sus resultados. Sin embargo, los procedimientos con los que actúan son uno de los componentes esenciales en que los ciudadanos tengan una valoración más favorable o más desfavorable. Es decir, no importa solo el propio resultado de la acción, sino importa mucho y cada vez más el cómo se gobierna. Otro ámbito que inmediatamente nos lleva a la consideración anterior tendría que ver con la propia percepción del rendimiento general del gobierno y el apoyo político, e inmediatamente poder indagar sobre la influencia que están ejerciendo las propias políticas públicas en el apoyo político. Y finalmente, un último bloque tendría que ver con cómo los ciudadanos obtienen la información sobre la acción gubernamental, cuál es el nivel de información que tienen y a través de qué vías lo obtienen.
Yo creo que este podía ser un combinado de cuestiones de especial interés para los gestores públicos. Son cuestiones, todas ellas, que han sido objeto de investigación tanto por parte de la sociología como por parte de la ciencia política. Y desde la administración pública, pues cada vez nos vamos acercando más a ellos. Disponemos de teorías, de evidencias empíricas que nos pueden ayudar muy bien a interpretar los resultados cuando los apliquemos a casos concretos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que normalmente los administradores públicos no estamos muy familiarizados con esas cuestiones. De ahí que nos merezca la pena hacer una reflexión más específica. Posiblemente una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿por qué esto tiende a interesar cada vez más? ¿O qué lógica hay detrás de que nos preocupemos por indagar las percepciones de los ciudadanos sobre las políticas? Yo creo que esto casa muy bien con un par de ideas. Una de ellas tiene que ver con el modelo de la gobernanza receptiva. En el informe sobre el sector público que hizo Naciones Unidas en el 2005, decía que bueno, la administración estaba evolucionando a través de diversos modelos y que teníamos una especie de tercer modelo emergente de administración pública, que era lo que denominaban el modelo de la gobernanza receptiva. El valor clave, el elemento fundamental de ese modelo es la propia idea de la receptividad. Al hacer un tipo de gobiernos y administraciones que sean cada vez más receptivos, que den respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos, incluso que se anticipen a esas necesidades y demandas. Un tipo de gobiernos donde den especial importancia a los procedimientos a través de los cuales se actúa, no solamente a sus impactos o a los resultados de la propia acción gubernamental, donde importe también el que se gobierne rindiendo cuentas de forma transparente, incorporando la participación de los ciudadanos. En definitiva, un tipo de gobierno que refuerce la posición de los ciudadanos en relación con los propios funcionarios públicos. Desde esa lógica tiene sentido que preguntemos a los ciudadanos. Es decir, este tipo de herramientas que se incorporen al arsenal del gestor público como herramientas cotidianas tiene lógica si entendemos que debemos evolucionar hacia fórmulas de gobierno receptivo. Y también tiene lógica si aceptamos otra idea, y es que la opinión pública es cada vez más sofisticada. Si entendemos con que los ciudadanos cada vez tienen más habilidades y recursos políticos para analizar la propia complejidad de la política y para evaluar a sus propios gobiernos. Obviamente, si no pretendemos un gobierno receptivo, ¿para qué vamos a preguntar a los ciudadanos? Y segundo, si no consideramos que los ciudadanos cada vez son más sofisticados, ¿para qué nos va a importar su opinión? Luego, es el combinado de estas dos cosas, yo creo, lo que puede estar detrás en parte detrás de alguna de estas cuestiones. ¿Y qué es lo que hace que los ciudadanos sean cada vez más sofisticados? Pues que están cada vez más expuestos a los medios de comunicación y, por tanto, nos diría la teoría, y especialmente la televisión, cada vez tienen mayores niveles de información política, porque cada vez tienen mayor experiencia en su relación con el sector público por el propio tamaño y alcance del sector público, y también por los propios crecimientos de los niveles educativos de la población. Por supuesto, en las naciones desarrolladas todo esto lo podemos comprobar, pero si miramos en el tiempo, pues la tendencia es a que todas estas dimensiones mejoren y crezcan. Podremos tener unos segmentos sociales más sofisticados o menos sofisticados que otros, unos medios rurales o urbanos más sofisticados o menos sofisticados, unos países más sofisticados o menos, pero digamos que la tendencia podía ir en crecimiento en esa línea.
Bien, dicho esto, entremos directamente en el tema de la conferencia. Vamos a fijarnos en uno de esos ámbitos de ese menú que comentábamos antes, que es la cuestión de la formación de las preferencias de gasto. Para analizar este problema vamos a recurrir a diversas teorías que nos permitan identificar algunos de los factores que contribuyen a la formación de las preferencias. Vamos a intentar aplicar esas teorías a distintas áreas de política pública. Esto es importante porque dependiendo de la naturaleza de la política pública, pues hay teorías que funcionan mejor en unas políticas que en otras, con lo cual esa es una variable más que debemos considerar. Y vamos a intentar aplicar esas teorías a esas políticas fundamentalmente a diversos países de la OCDE, tratando con mayor atención el caso español. Las teorías a las que he recurrido y recurro y que recomiendo utilizar a la hora de analizar datos sobre preferencias de gastos serían esas cuatro que tendríamos ahí. Por un lado tendríamos la tesis de la ambivalencia de Frey-Cantil y su aplicación al estudio de las actitudes hacia la hacienda pública que llevaron a cabo Sears y Citrin hace ya bastantes años. La hipótesis de la escasez y de la utilidad marginal del estado del bienestar que desarrolló Inglehart y que aquí también se puede aplicar para el análisis de las preferencias. Los estudios sobre la dinámica de las preferencias de gasto de Blesian y su concepción de que el público viene a ser como una especie de termostato que es sensible a las propias decisiones de los gobiernos y que reacciona a las decisiones de los gobiernos. Y luego también las teorías económicas clásicas que conciben, en particular los trabajos de Birchall, que conciben al individuo como un maximizador de utilidades personales, destacando el papel de los intereses y también de los valores en la determinación de las demandas individuales de bienes públicos. Las áreas de política que vamos a analizar son esas que están recogidas ahí. Vamos a analizar políticas vinculadas al área de soberanía, al área de intervención en la economía, al bienestar social y diversos ámbitos de la acción pública que generalmente se asocian a valores posmaterialistas, como puedan ser el de la protección del medio ambiente y también con frecuencia suelen estar asociados lo que tiene que ver con las políticas culturales. Para el caso de España, la fuente que vamos a utilizar proviene de los estudios del Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde formulan esa pregunta que tienen ahí recogida, ¿no? Como usted sabe, el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que hemos venido hablando. Dígame, y aquí estaría la parte central, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Esta pregunta es una pregunta que prácticamente no es una traducción estrictamente literal, pero en un 90% lo es, de una pregunta que vienen desarrollando el NORC en Estados Unidos, que la tienen ahí recogida. Recurriremos también a ver algunos datos del NORC sobre estas cuestiones. Y otra fuente que utilizaremos es el estudio del Role of Government que hace el ISSP, donde hace una pregunta también muy parecida a las anteriores, lo que pasa que la escala que emplea de respuestas es un poco más amplia, ¿no? Incluye gastar mucho, más, lo mismo que ahora, menos, mucho menos. Serían las respuestas posibles a una pregunta similar.
La ventaja de este estudio es que en algunas ocasiones pues, se pueden comparar hasta 21 países. Estos análisis empezaron a hacer la primera vez con 5 países en 1985 y ya van por la cuarta oleada, como les decía en la última, en países de la OCDE, porque la encuesta es más amplia, son 21 si la memoria no me falla. Todas estas informaciones unidas a datos de carácter objetivo, como el propio gasto público, PIB y otras cuestiones del género, nos pueden ayudar a interpretar las preferencias de gasto. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las teorías. La primera, como decía, partía de una tesis de Friedrich Cantil que decía que los ciudadanos mantienen una actitud ambivalente hacia el Estado, distinguiendo dos tipos de opiniones, unas relativas al Estado en general y otras respecto a tareas concretas que el Estado desarrolla. Y decían, las primeras opiniones tienden a ser más conservadoras cuando hablamos del Estado en general, en cambio, cuando nos vamos a las cosas concretas, las opiniones tienden a ser más progresistas. Y algo parecido, nos dirían Sears y Zitrin, acaba sucediendo con la hacienda pública, ¿no? Y habría que distinguir entre lo que son las actitudes generales de los ciudadanos, que suelen ser contrarias a los impuestos, al gasto público, al endeudamiento y al propio Estado, de las actitudes hacia programas de gasto concreto que suelen ser bastante favorables y que incluso se reclaman mayores niveles de intervención pública. Y esto llevó a estos autores a concluir que la mayoría de la gente lo que quería era algo del Estado a cambio de nada, o en todo caso por menos. Los comportamientos previstos por esta teoría, ¿qué es a lo que nos llevan? Bueno, pues podríamos anticipar lo siguiente. Lo primero es que tendría que haber actitudes favorables de los ciudadanos para la mayoría de los programas de gasto, cuando no un compromiso fuerte con los servicios públicos, y que además ese compromiso y esas actitudes favorables se acabaran extendiendo de forma generalizada prácticamente en todos los grupos de población. Y a la contra tendríamos que encontrar actitudes poco favorables hacia los impuestos. La forma habitual en la que se ha intentado contrastar esta teoría es a través del cálculo de un índice muy simple, que es el índice de diferencia porcentual que propuso Zitrin. Ahí tienen calculado un ejemplo con el de enseñanza, que consiste nada más que en restar al porcentaje de población que considera que el Estado gasta muy pocos recursos en una materia de política pública, el porcentaje de aquellos que consideran que gastan demasiados. Si lo aplicamos en el caso de educación en España, los últimos datos disponibles, que son los del 2008, pues nos aparece, hecho ese cálculo, pues que tiene un índice del 43,3%. Es decir, hay 43,3% más de gente que considera que el Estado gasta poco respecto de aquellos que consideran que gastan demasiado. Veamos la aplicación de este caso, de este índice al caso de España en los últimos datos del 2008. Pues la teoría la tenemos marcada allí en la última columna, en amarillo, pues funciona prácticamente en todas las políticas. Queremos más de todo, excepto de defensa, donde lo que queremos es que el Estado gaste menos. Ni qué decir tiene que además estamos convencidos de que pagamos demasiados impuestos, el 58% dice que pagamos mucho, que podríamos obtener más y mejores servicios públicos sin elevar los impuestos. Ya se sabe que los administradores públicos son gente milagrosa, ¿no? Y que es posible reducir los impuestos manteniendo el nivel de prestación de los servicios existentes. Marco las cifras en amarillo, pero vamos, son bastante elocuentes sobre el estado de la opinión al respecto. Luego, la teoría parece que funciona en todos los casos, menos en la política de defensa. También decía
que según esta misma teoría, este tipo de comportamientos tendrían que ser generales en todos los grupos de población. Les voy a presentar una serie de tablas donde lo que se hace es ver este mismo índice de preferencia en las distintas áreas de política pública para diversas variables de clasificación, empezando por hábitat. No se preocupen por los números, simplemente fíjense en los amarillos. Cuando hay un amarillo quiere decir que la teoría no funciona, y donde está blanco es que funciona estupendamente. Es decir, las pautas que hemos visto antes, en qué medida se reproducen o no. Entonces, en defensa, en cualquier tramo de población quieren que se gaste menos, y en el resto de las políticas, excepto en obras públicas, en las grandes ciudades, donde se quiere que se gaste menos. Lo de las obras públicas en las grandes ciudades, cualquiera que viva en una gran ciudad ya sabe que las obras públicas son como la peste, ¿no? Y los ciudadanos también son ambivalentes respecto a las obras públicas. Quieren que se hagan, pero que se hagan sin dolor, ¿no? Es decir, quieren que se hagan, pero que se hagan solas de un día para otro, porque quieren tener los beneficios de la obra pública y de la infraestructura hecha, pero no pagar los inconvenientes de tener que afrontar la obra. Pero bueno, excepto en ese caso, en el resto funciona perfectamente todo. Si cogemos otras variables como el sexo, la edad, el estado civil, los niveles de estudio, pues en general prácticamente funciona en casi todo. Hay alguna excepción en obra pública, en algún segmento concreto, pero como verán, la cantidad de amarillitos que aparecen es pequeñísima. Si nos vamos a variables de estatus socioeconómico y de situación laboral, pues nuevamente, excepto en algún caso de obra pública, también todo nos aparece blanco, ¿no? Luego parece que la teoría sigue funcionando bastante. Y si nos vamos a orientaciones de valores, donde se analice la autoubicación en el eje izquierda-derecha, la religiosidad o cuestiones relativas al recuerdo de voto, pues vemos que también casi siempre funciona. ¿Dónde no funciona? Pues en defensa, que la gente más de derechas pues quiere más gasto de defensa, ¿no? Y ahí le sale un IP positivo. Pero en el resto, digamos, también con alguna excepción en obra pública, en algún segmento concreto, la cosa funciona. Es decir, la tesis parece que funciona como un reloj en todas las políticas de bienestar social, así como en aquellas políticas que están más vinculadas a valores postmaterialistas. Funciona no de una forma tan perfecta en las que tienen que ver con intervención en la economía, que con algún fallo de carácter menor en obra pública y en transporte. Y en el área de soberanía funciona como un reloj en seguridad ciudadana y en justicia, y falla estrepitosamente en el caso de defensa, excepto entre la gente más de derechas. Bueno, podríamos preguntarnos si eso es la casualidad del año en el que se hizo el análisis. Pues no, si nos vamos desde el 85 para acá, la serie del CIS nos permite recoger datos anuales desde el 85 hasta el 2008, excepto un intervalo de 4 años, desgraciadamente desde el 2001 al 2004, pues vemos que esas pautas que hemos observado en el último año pues se reproducen prácticamente siempre. La opinión parece que tiende a ser bastante machacona. Bueno, nos podemos ir a otro país, nos podemos ir a Estados Unidos y ver qué es lo que pasa. Pues las opiniones en Estados Unidos son muy parecidas a las españolas. En defensa quieren que se gaste menos, excepto en unos años que curiosamente coinciden justo después del atentado de las Torres Gemelas. Pero fuera de esa situación particular, la pauta es muy parecida. Y en general, en casi todas las políticas públicas, hay alguna excepción en lo que tiene que ver a la asistencia a la población negra, también quieren que se gaste más en todo.
Hay otras 3 excepciones de 3 políticas donde resulta negativo, lo que tiene que ver con las grandes ciudades, con la ayuda a otras naciones y con la exploración del espacio, donde sistemáticamente esa pregunta da de forma negativa, es más la proporción de gente que considera que se gasta demasiado. Si saltamos esos 2 casos y nos vamos a distintos países de la OCDE, ¿con qué nos encontramos? Pues ya la cosa no es tan meridiana, ¿no? Pero hay una serie de áreas, como son, aquí he recogido únicamente las áreas que pregunta el estudio Role of Government, que son las de seguridad ciudadana, pensiones, salud, educación y medio ambiente, donde sistemáticamente la gente quiere más, en cualquier país. Y da igual la fecha en la que preguntemos. Estos son estudios que se realizan entre el 2006 y el 2008, pero si nos vamos a los que se vienen realizando desde 1985, esas mismas áreas siguen apareciendo en blanco. Siguen apareciendo que se está reclamando una mayor intervención. ¿Dónde vamos a acabar encontrando variaciones? ¿Dónde el consenso o las formas de operación no son tan matemáticas? Pues en las que tienen que ver con desempleo, con cultura y con la propia defensa. Defensa en algunos países se demanda mayores niveles de gasto, en otros se demanda menos. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? La primera es que existiría como una especie de constante actitudinal, donde, digamos, los ciudadanos quieren las ventajas pero no los inconvenientes. Y que existiría las ventajas del gasto pero no los inconvenientes de los impuestos. Y que existiría también una cierta predisposición a apoyar el gasto. Luego vamos a tener excepciones, pero digamos que de entrada tendríamos ese tipo de constante. En algunas políticas funciona como un reloj suizo, en otras puede quedar neutralizado por factores culturales, por fenómenos coyunturales o por la propia acción de los gobiernos. Pero digamos que esa predisposición inicial la vamos a encontrar siempre. Y claro, uno dice, y si siempre nos va a salir estas cosas, ¿para qué preguntarlo, verdad? El interés de formular este tipo de cuestiones es cuando las analicemos con unas determinadas precauciones. La primera es que debemos analizar cada política pública por separado. No podemos comparar políticas entre sí. Porque lo importante no es si los ciudadanos quieren que se gaste menos en defensa, sino si en este año, en el que viene, en el siguiente y dentro de 10 años, están queriendo que se gaste más o menos en defensa. Porque ya sabemos que los españoles tienen una predisposición a decir que no quieren gastar más en defensa, como buena parte de los ciudadanos de buena parte del mundo. Lo importante es cómo evolucione esa curva a lo largo del tiempo. Y es un error intentar comparar las preferencias de gasto de una política pública con las preferencias de gasto de otra política pública. Cada política se puede comparar consigo misma a lo largo del tiempo. La segunda cuestión es que esta información adquiere valor y la podemos traducir en información de inteligencia si disponemos de series temporales, en la medida en que podamos hacer el seguimiento de esas curvas. Ahí tenemos 3 ejemplos de 3 políticas en España, vista cómo es la distribución. Pues en obra pública la distribución, igual que en pensiones, ha sido siempre favorable, alguna excepción en obra pública, a mayor gasto público. Pero claro, no tiene nada que ver los niveles que tenía en unas etapas con los niveles que tiene actualmente. En el caso de pensiones también hay una predisposición favorable, pero es obvio que han tenido que suceder cosas para que esas curvas primero bajara y luego volviera a empezar a subir. Y en el caso de defensa la actitud es negativa, pero cada vez es menos negativa. Luego necesitamos obtener la información cada una por separado y en serie temporal.
Además, esta información nos va a adquirir mucho más valor cuando la analizamos de forma desagregada, cuando nos vamos en estas mismas series temporales analizando los distintos grupos de población, porque podemos ir viendo qué grupos de población están expresando mayores niveles de apoyo o rechazo a las distintas áreas y preguntarnos por qué pueden producirse esos cambios al interior de cada segmento o grupo de población. Y por último, los indicadores de gasto deben ser uno de los indicadores que debemos manejar para analizar las políticas, pero debemos combinarlos con todos aquellos otros que comentábamos antes. Por ejemplo, con los de agenda pública, con los de valoración y satisfacción con los servicios, etcétera, porque todo ello nos producirá una información que sería como una especie de escaneado de las políticas, ¿no? En el sentido de que podremos fotografiar una misma política desde sus distintos ángulos, ¿no? Y a través de ese combinado de preguntas y de cuestiones, de temas que comentaba al principio de mi intervención, podemos sacar una visión mucho más exacta de cómo están evolucionando las percepciones y por qué. Otra de las teorías que manejábamos tiene que ver con los intereses y valores de los individuos y la posición del individuo como un maximizador de utilidades personales. Desde el punto de vista de las teorías económicas, el principal determinante de las preferencias fiscales y de gasto serían los propios intereses de los individuos. En este sentido, el ciudadano fijaría su postura respecto de los impuestos y de los diversos programas de gasto, tomando en consideración los costes y los beneficios que les imponen los impuestos pagados y los servicios que obtiene a cambio, y actuaría en consecuencia intentando maximizar sus utilidades personales. Los modelos que han intentado interpretar los datos de opinión pública desde esta lógica así lo planteaban, en concreto el estudio de CITEM. Pero también en las preferencias individuales, además del propio interés, otro de los determinantes importantes serían todas las predisposiciones simbólicas de los individuos y sus propios valores. Bien, los intereses y los valores de los ciudadanos los podemos analizar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, consultando análisis de carácter sociodemográfico o teniendo información a partir de variables de clasificación respecto de sus valores. Por ejemplo, un tipo de variable que normalmente recurrimos para este tipo de análisis es la de clase social, que por supuesto influye en las preferencias. Pero hay una variable que influye mucho más, que es la posición que ocupe cada ciudadano ante el consumo colectivo de bienes y servicios públicos. Y muchas veces esa posición ante el consumo colectivo tiene que ver suele estar asociada a variables sociodemográficas. Por ejemplo, una de ellas es la de la propia lugar de residencia. Aquí tenemos el ejemplo de algunas políticas donde conforme va aumentando el tamaño de la población, va disminuyendo la intensidad de gasto que se demanda, ¿no? Como sería el caso de obras públicas y transporte y comunicaciones. En cambio, tenemos otra serie de áreas donde lo que sucede es justamente lo contrario. Conforme crece la población, claramente crece la demanda, como puedan ser esas que tienen ahí de protección del desempleo, enseñanza, cultura, protección del medio ambiente. Lo ideal en estos casos es disponer de información sobre consumo de servicios públicos, pero ese tipo de información generalmente en muchos de los estudios generales no disponemos de ella, con lo cual con frecuencia tenemos que buscarla por asociación a otras variables de carácter sociodemográfico.
Otra parte que influye son los propios valores de la gente. Uno que siempre nos viene a la cabeza es la autoubicación en el eje izquierda-derecha, pero hay, por ejemplo, otro que es especialmente relevante, que es las escalas de religiosidad de las personas. La ubicación de una persona en el eje laico-religioso nos informa muchísimo sobre las preferencias de gasto. Por ejemplo, las gentes más religiosas tienden a demandar más gasto en defensa o en seguridad ciudadana, por ejemplo. Y en cambio, ahí tenemos ubicada la población en preferencias de gasto en otras áreas. Ocurre justo todo lo contrario. Cuanto menos religioso, más se demanda de un gasto. Cuanto más religioso, menos se demanda de esa área de gasto. Así sucede, por ejemplo, con la protección del medio ambiente y algunas otras áreas de gasto más. Luego, por ese lado de analizar variables sociodemográficas y variables de valores, vamos a poder obtener sesgos que nos informen de cada grupo por dónde va orientando sus preferencias. Si hacemos eso, ahí están calculados para una serie de variables sociodemográficas, intensidades de preferencia de gasto en distintas áreas de política pública. Y podemos ver que en bastantes casos existen asociaciones significativas entre ambas. Normalmente asociaciones significativas de muy bajo perfil, es decir, nos explican parte de las preferencias, pero no son el componente fundamental a la hora de explicar las preferencias. Hay algunas políticas, como pueda ser el caso de defensa, por ejemplo, donde importa mucho más todo lo que tienen que ver con variables sobre valores que las que tienen que ver con variables sociodemográficas, donde ahí el peso es nulo, ¿no? Y al final podríamos clasificar a las políticas. En algunos casos hay políticas que son fuertemente, están bastante asociadas a valores. Este sería, por ejemplo, el caso de defensa. Uno de ellos, antes lo veíamos en el religioso, aquí lo tenemos clasificado en el eje izquierda-derecha. Y vemos cómo la gente más de derechas tiende a demandar mayor cantidad de gastos que la gente en defensa, que la gente más de izquierdas. Hay otras que son políticas mucho más dependientes de intereses de la gente. Por ejemplo, en el caso de España, lo que tiene que ver con la justicia. ¿Quiénes demandan más gasto en justicia? Pues quienes están separados y divorciados, es decir, los que tienen más oportunidades de entrar en relación con la justicia, ¿verdad? ¿Quiénes demandan más justicia? Los que tienen más dinero, porque también tienen más oportunidades de entrar en relación con la justicia. En España la justicia es una cosa de ricos. De tal manera que es obvio que la probabilidad de estar expuesto a tener relaciones con la justicia pues te lleva a que esos grupos sociales tengan unos mayores niveles de demanda. Hay otras otras políticas que están vinculadas tanto a variables sociodemográficas como de valores. Una muy interesante es la de seguridad ciudadana. Por ejemplo, una variable que influye en la demanda de seguridad es la edad. Cuanto mayor es la edad, mayor es la demanda de gasto en seguridad. Cuanto menor es el nivel de estudios, también mayor tiende a ser la demanda de seguridad, con un pico que se eleva, aunque más bajo, los que tienen estudios superiores, ¿no? Es como si la seguridad fuera algo que afectara más a quien está en peor posición o a quien está en mucho mejor posición, ¿no?
Y, por supuesto que varía también con los valores. La gente más de izquierdas demanda menos seguridad que la gente más de derechas. Y así podríamos ir repasando. La gente más religiosa demanda mayores niveles, tiene mayor demanda de seguridad que la gente menos religiosa. Podríamos preguntarnos si esa es una pauta específica de España o si la encontramos en otras partes. Pues ahí tenemos hecho un análisis por la autoubicación ideológica izquierda-derecha en distintos países de la OCDE. Nuevamente he señalado en amarillo los casos raros. En todas partes la gente más de izquierdas demanda menos defensa y menos seguridad ciudadana, excepto en Hungría, ahora explicaré por qué. Y en el resto, pues todas las políticas sociales, como las de medio ambiente, cultura, etcétera, la gente más de izquierdas demanda con mayor intensidad gastos en esas áreas. En el caso de Hungría es un caso un poco peculiar, porque esta escala, en realidad, lo que está midiendo no es tanto el eje izquierda-derecha en Hungría como el eje conservadurismo-progresismo. Y por eso el resultado que sale es justo al revés. En vez de salir una correlación positiva, en las políticas sociales, una correlación negativa en las políticas de defensa y de seguridad positiva sale negativa, y en las otras al revés. Esto tiene que ver con que en Hungría se asocia el conservadurismo con la izquierda, que tiene el recuerdo del régimen anterior, y el progresismo con las posiciones más de derechas. Con lo cual, por eso en este caso la escala queda al revés. Es decir, en Hungría los conservadores son la gente más de izquierda. Además, una de las cosas que observamos es que este tipo de asociaciones adquieren mayor intensidad cuanto mayor es el nivel de desarrollo económico del país. Si hacemos un cálculo no funciona la teoría como un reloj, pero tiende a funcionar de esa manera. Ahora bien, como decía, variables sociodemográficas y variables vinculadas a factores ideológicos influyen en las preferencias, pero son un determinante más y no necesariamente el más importante. Otra de las hipótesis que teníamos era otra de las teorías es la hipótesis de la escasez y de la utilidad marginal del estado del bienestar. La hipótesis de la escasez establece que, de acuerdo con Inglehart, que las prioridades de un individuo reflejan su medio ambiente socioeconómico, otorgando mayor valor subjetivo a las cosas que son relativamente escasas. Y esta hipótesis vendría a ser similar al principio de utilidad marginal decreciente en el caso de la teoría económica. A partir de este principio, cabría anticipar básicamente dos comportamientos de la opinión pública. El primero tendría que ver con el peso relativo que ejercen en la formación de las preferencias de los ciudadanos los intereses y los valores. Y si seguimos a Inglehart, pues nos diría que los factores económicos tenderían a jugar un papel decisivo en condiciones de escasez, pero a medida que disminuya la escasez tendrían que ser otros factores los que modelaran cada vez más la sociedad. Traducido a nuestro problema de investigación, en una sociedad con un cierto nivel de desarrollo económico, los valores deberían ejercer cada vez mayor peso en la formación de las preferencias de gasto, y por el contrario,
las variables sociodemográficas y las variables vinculadas a intereses de los individuos cada vez tendrían que ejercer un menor peso en la formación de las preferencias de gasto. La otra derivada de esta teoría para la formación de las preferencias de gasto tendría que ver con lo siguiente, y es que, de acuerdo al principio de utilidad marginal decreciente, hemos de suponer que en aquellos países que tengan mayores niveles de desarrollo económico, menor debería ser las demandas de intervención del Estado en la economía y la sociedad, y con ello menores también las demandas de expansión del gasto público. ¿Por qué sería esto? Porque en sociedades con altos niveles de desarrollo habría una mayor tendencia a la igualdad. Llegado a un determinado punto de igualdad, sería muy difícil seguir introduciendo mejoras en términos de igualdad, con lo cual las políticas de gasto expansivas, especialmente de carácter social, en los países menos desarrollados favorecerían a mayor cantidad de población, en los menos desarrollados a cada vez menor población, e incluso en los desarrollados habría segmentos crecientes que perderían con la redistribución. Luego, eso llevaría no a que hubiera, como muchas veces suponemos, una especie de demanda infinita de presión hacia el crecimiento del gasto público, sino que adquirido determinado nivel de desarrollo, esa demanda de gasto no crecería. Bien, ¿qué tipo de comportamientos, en consecuencia, podríamos prever o que tendríamos que encontrar en los datos de opinión pública? Pues el primero, que a mayor Producto Interior Bruto de un país, mayor demanda, Producto Interior Bruto per cápita medido adecuadamente, mayor demanda, a mayor nivel de desarrollo económico, menor demanda de gasto público. Y segundo, que a mayor nivel de desarrollo económico, menor influencia de las variables sociodemográficas en la demanda del gasto público y mayor influencia de aquellas variables más vinculadas a cuestiones de carácter sociodemográfico. Bueno, ¿cómo podemos contrastar esto? Pues lo podemos contrastar de la siguiente manera. Como tenemos datos de un montón de países, ¿verdad?, pues podemos ver en qué medida correlaciona el Producto Interior Bruto per cápita de un país en relación en cada una de las áreas de política pública que estemos analizando. Si el valor de esa B es negativo, pues se estaría verificando la teoría. A mayor PIB, menor demanda de gasto, y si fuera positivo, pues iría en contra de la teoría. ¿Qué observamos con eso? Pues lo que observamos es lo siguiente, que la teoría funciona, pero cada vez peor. Efectivamente, en casi todas las áreas la correlación que nos sale es negativa. Hay alguna excepción en el caso de seguridad ciudadana, pero en la primera oleada, donde podíamos comparar 17 países del estudio Role of Government, pues bastantes de ellas nos daban significativas. En la segunda ya solamente nos da una de ellas, ¿no? Luego la teoría funciona, pero como nos pasaba con las anteriores, ¿no?, cada una nos explica muy poquito, ¿no? Es al final, a través de los combinados, como podemos hacer descripciones mejores de los combinados de teorías. La otra cuestión sobre el peso relativo de intereses y valores. Pues una de las formas en las que podemos analizar esto es viendo si las demandas de gasto están asociadas a todos esos componentes que tenemos ahí.
he recogido varias de las informaciones donde en el caso de España podemos hacer análisis desde 1985 hasta la fecha, ¿no? Que son tamaño del hábitat, sexo, edad, nivel de educación, autoubicación ideológica, recuerdo de voto al partido de gobierno. Y podemos ver qué peso tienen las variables sociodemográficas y qué peso tienen las otras variables. Bueno, si hacemos eso, ¿qué nos pasa? Pues ahí tenemos representados, por ejemplo, lo que sucede en el caso de la política de sanidad. En azul están representadas las variables sociodemográficas y en rojo las variables vinculadas a valores. Si nos vamos a ese periodo, al 85-2000, pues vemos que la teoría funciona. Tampoco es para tirar cohetes, ¿no? No he puesto los datos exactos, con significaciones y demás, pero bueno, nos puede dar una idea de cómo va. Y para ese periodo funcionaba perfectamente en pensiones, en desempleo, en sanidad, en vivienda, en educación, en medio ambiente. Es decir, que la teoría para el área de bienestar social funcionaba bastante bien, ¿no? Vamos, nos permitía explicar también parte de los cambios. Pero en esto que llegó la crisis y se nos estropeó la teoría. De tal manera que, claro, los intereses empiezan a adquirir más relevancia que los valores, que se nos estrellan estrepitosamente, ¿no? De hecho, ahora la teoría funciona únicamente en sanidad, en vivienda, en educación, cultura, ¿no? Ha perdido su capacidad explicativa notablemente. Hay otras áreas donde lo que sucede es justo lo contrario, que las cuestiones que tienen que ver con los valores van cayendo y las cuestiones que tienen que ver con intereses de los ciudadanos tienden a crecer más. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, en el caso de España, al principio era una política muy ideologizada y cada vez la ideología, aunque sigue siendo una variable relevante para analizar las preferencias, antes lo veíamos, pesa menos que otra serie de variables de carácter sociodemográfico. También ha sufrido el impacto de la crisis, aunque no de forma tan intensa como en las otras áreas de política. Y tendríamos una última teoría que considerar, que sería la de la dinámica de las preferencias de gasto. Desde esta perspectiva son especialmente interesantes los trabajos de Blesian. Y además esta es un área de investigación donde podemos ver muy bien las relaciones que se puedan establecer entre opinión pública y la propia acción de los gobiernos. Es decir, mientras que antes nos estábamos fijando en si un país era más rico o menos rico, si un ciudadano era más de izquierdas o de derechas, o era hombre o mujer, o si había determinados componentes actitudinales, aquí ya lo que tenemos es en qué medida, al margen de todas esas cosas, también en la variación de las opiniones de la gente está influyendo el propio gobierno en acción, con sus propias decisiones de gasto. Para Blesian decía que el público, los ciudadanos, serían como una especie de termostato sensible a las decisiones del gobierno. Concretamente, este autor hacía una reflexión que era, para que la rendición de cuentas funcionara, era necesario que existiera un público razonablemente bien informado sobre lo que estuvieran haciendo los elaboradores de las políticas,
También era necesario que los ciudadanos ajustaran sus preferencias de mayor o menor intervención en un área de política pública a las propias decisiones de política pública de los gobiernos, a los propios outputs de política pública, de tal manera que sus opiniones las variaran si variaban los outputs de los gobiernos, y que los ciudadanos acabaran operando como una especie de termostato, que cuando la temperatura real que existiera en una política fuese distinta de su temperatura preferida, enviaran una señal, y que tras esa señal, si el gobierno actuaba, pues se produciría el ajuste correspondiente. Si querían más y el gobierno gastaba más, pues entonces cesaría esa presión hacia el gobierno, o al contrario, dependiendo de la cuestión. De tal manera que se produciría ese ajuste, esa señal, ese termostato se detendría en el momento en que se hubiera producido el ajuste de las preferencias de los ciudadanos a la propia acción la acción de los gobiernos a las preferencias de los ciudadanos. Bueno, ¿qué tipo de comportamientos tendríamos que prever si esto fuera cierto? En el supuesto, y aquí tendríamos que distinguir dos tipos de receptividades. Por un lado, la receptividad de los ciudadanos hacia los gobiernos, y por otro lado, la receptividad de los gobiernos hacia los ciudadanos. Dicho de otra manera, que los ciudadanos noten, tendrían que emitir señales diciendo que han notado que el gobierno está gastando más o menos de lo que ellos prefieren y que esas políticas de gasto les están influyendo, pero al mismo tiempo que los gobiernos, si ven que los ciudadanos están incrementando su demanda o están reduciéndola, respondan en consecuencia a través de sus políticas de gasto. Tendrían que producirse las dos cosas. En el supuesto de que los ciudadanos sean receptivos a las actuaciones del sector público, lo que tendremos que observar es un cambio en las preferencias de los ciudadanos que tienen que estar relacionadas negativamente con las decisiones reales de gasto. Luego, si subo el gasto, disminuyo presión. Si disminuye el gasto, se incrementa presión ciudadana. Y por otro lado, si los gobiernos son receptivos a las demandas de los ciudadanos, lo que tendremos que observar es que si en un año los ciudadanos demandan más gasto en un área de política pública, al año siguiente el gobierno en sus presupuestos incrementará el gasto en ese área de política pública. Digamos que eso es lo que tendríamos que observar. ¿Cómo podemos contrastar esto? Pues Blesien nos propone dos modelos, están ahí recogidos. Uno, lo que nos dice es que la intensidad de gasto en un área de política pública depende de las asignaciones presupuestarias que haga el gobierno en esa misma área de política pública en ese mismo año. Y el otro modelo lo que nos dice es que el crecimiento de las asignaciones presupuestarias que haga el gobierno en un área de política pública será función de las demandas de gasto que tenían los ciudadanos el año anterior. En esencia es lo que nos vienen a decir. Si aplicamos ambos modelos, ¿qué es lo que nos sale? Que el modelo de receptividad de los ciudadanos opera conforme a lo previsto en 6 de las políticas analizadas, no lo hace en los casos de seguridad ciudadana y de educación, y que el modelo de receptividad del Estado
funciona en las políticas analizadas, excepto en dos casos, en el de defensa y en el de vivienda. En el de defensa es obvio. Si el Estado respondiera a las preferencias de los ciudadanos, no tendríamos política de defensa, ¿no? Con lo cual, si es verdad que los ciudadanos varían, si son sensibles a si el Estado está gastando más o menos en ese área, pero el Estado no es sensible a las demandas de los ciudadanos en ese ámbito en cuanto a preferencias de gasto. El área donde casan mejor las dos receptividades es el de pensiones. Ese, bueno, funciona perfectamente. Como los ciudadanos se molesten un poquito, el gobierno inmediatamente responde. Y el gobierno, en el momento en que empieza a distribuir dinero en pensiones, la gente disminuye la presión de pensiones. Como empiece a bajarlas un poquito, inmediatamente crece la demanda de pensiones. Por otro lado, es perfecto, porque con muy poco dinero, entre comillas, se incide sobre la opinión de muchísima gente, ¿no? No es como la de vivienda, esa es una política bastante ruinosa, tienes que gastarte mucho dinero para influir muy poco en la opinión de muy poca gente, ¿no? Bueno, el caso es que, como vemos, pues este modelo también nos aporta algunas cuestiones. ¿Qué sucede? Si los gobiernos, si los ciudadanos son cada vez más receptivos y los gobiernos son también cada vez más receptivos, pues lo que tendremos es un ajuste creciente de los niveles de gasto a las preferencias de los ciudadanos. Eso lo podemos observar a través de un indicador que propuso Borre, que lo que hace es ver qué proporción de gente está insatisfecha respecto a la población que está satisfecha con los niveles de gasto. Es decir, lo que se hace es ver aquellos que no están contentos porque el Estado gasta poco o porque el Estado gasta demasiado, les restamos a aquellos que consideran que el Estado gasta lo justo en ese área de política pública. Pues efectivamente eso es lo que acaba pasando. Ahí tenemos una selección de 3 políticas y lo que acabamos observando es que ese índice de distancia va disminuyendo. Es decir, cada vez hay un ajuste más perfecto hacia las preferencias de los ciudadanos. Ha habido gobiernos donde ese ajuste ha mejorado, ha empeorado, algunos que han conseguido bajar eso notablemente, otros menos, pero digamos que la tendencia es a que cada vez haya una mayor proporción de población satisfecha. Esto es posible porque se juntan esas dos receptividades. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos estado hablando? Bueno, la primera conclusión es que si queremos analizar preferencias de gasto no nos vale con una teoría, sino que necesitamos un combinado de teorías. Esa sería una primera conclusión. La segunda es que es muy importante el área de política pública que analicemos. No todas las teorías funcionan exactamente igual en todas las políticas públicas. En unas se ajustan mejor, en otras se ajustan peor. En este sentido, quizá, ya sea desde el punto de vista científico como desde el punto de vista de la aplicación práctica, cuando analicemos preferencias de gasto, lo que tendremos es que agarrarnos cada política y someterla a una batería de cuestiones que nos ayuden a describir y a conocer las preferencias de la gente en ese área de política pública. Y para ello, muchas de las cosas que hemos estado hablando son relevantes. Podremos preguntarnos para cada política si las actitudes de los ciudadanos se ajustan a la tesis de la ambivalencia o no, porque si no, conduciremos a los decisores a decisiones equivocadas. Es decir, gaste usted menos porque la gente quiere que gaste menos, o gaste usted más porque la gente quiere que gaste más.
Tendremos que ver en qué medida influyen sobre las preferencias de gasto los intereses y los valores de los individuos y en qué sentido lo hacen y cómo van variando esas posiciones a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo de la influencia que ejercen intereses y valores en la formación de las preferencias? No hemos de suponer que eso sea constante, es más, hemos visto que no lo es, que varía con el tiempo. ¿En qué medida el nivel de gasto, el nivel de apoyo al gasto en un país a sus diversas políticas se corresponde o no con el nivel de desarrollo económico? Por ejemplo, si hacemos ese análisis en el caso de España, España tiene unas preferencias de gasto en defensa que están muy por debajo del nivel de desarrollo económico del país. Es decir, para el nivel de desarrollo económico del país teníamos que tener preferencias de gasto en defensa más altas. Obviamente ahí hay factores culturales, que hemos tenido dictaduras en el siglo XX durante bastantes años, más pronunciamientos militares en el XIX, etcétera. Pero tendremos que ver en qué medida el nivel de preferencia se ajusta también al nivel de desarrollo y otros factores culturales que están influyendo. Y, por último, en qué medida los ciudadanos y los gobiernos son receptivos a la propia acción de los gobiernos en materia de gasto público. Si nosotros agarramos todas estas variables, podemos describir perfectamente cómo son las preferencias en cada una de las políticas. Y poco más. Muchas gracias por su atención. No nos han pasado información del partido, ¿no? Todavía no. 0-0. Bueno, pues damos inicio a la sesión pues de preguntas, ¿no? Les voy a pedir que den su nombre y la maestría pues de la que vienen o su posición pues bueno, damos inicio. Mi nombre es David Salgado, investigador, y quiero preguntar al doctor Carrillo lo siguiente. Este tipo de investigaciones o de estudios me parecen muy interesantes por la información que nos arrojan, que nos dan, pero yo sería muy cauteloso en fomentar o incitar a los tomadores de decisiones o a los políticos a que basen sus políticas de gasto en un índice de preferencias basado en percepciones. ¿Por qué? Porque una percepción es una variable subjetiva. Es decir, va a ser difícilmente cuantificable o medible. Y desde el punto de vista de una teoría económica, pues las preferencias deben ser consistentes en el tiempo. Si no, pues no vamos a tener decisiones consistentes, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, vamos a hacer un caso muy preciso. Usted dice que una política se puede comparar consigo misma y no con cualquier otra a lo largo del tiempo. Pero si esta política está basada en percepciones y las percepciones son dinámicas, es decir, van cambiando en el tiempo, entonces aún teniendo la misma política, la percepción que se tiene en un punto y en otro van a ser distintos, entonces difícilmente también va a poder ser comparada. ¿Cómo podemos discutir o cómo puede usted debatir este punto? Gracias. Bien, detrás de su pregunta hay cuestiones muy gruesas todas, ¿no? Vamos a ver a algunas de ellas hasta dónde podemos llegar. Decía, las percepciones son dinámicas, sí, y las políticas también. Es decir, que no solamente cambian las percepciones de la gente, sino que también cambian las políticas. ¿Y por qué cambian las percepciones de la gente? Pues entre otras cosas porque cambian las políticas. De tal manera que las prioridades de gasto que pueda tener la ciudadanía, como hemos estado viendo, son sensibles en algunas áreas de política, en otras no, son muy sensibles a la propia acción de los gobiernos.
Luego, no me preocuparía mucho que la opinión de los ciudadanos cambie a lo largo del tiempo, como que si esos cambios en las percepciones de los ciudadanos son razonables, se pueden explicar los motivos por los cuales cambian, no son totalmente inestables, no están basadas en algunos elementos de racionalidad de forma agregada. Parte de la gracia de este tipo de indagaciones estriban en que no consideramos la opinión de un individuo, sino la opinión de un conjunto amplísimo de individuos. Es decir, que estamos considerando opiniones agregadas, porque parte de la racionalidad y de esa sofisticación que comentábamos antes, si nos vamos a elementos micro no lo vamos a encontrar, pero si lo analizamos de forma agregada sí vamos a poder encontrarlo. Entonces, el hecho de que las percepciones cambien no es problemático. El problema es si no cambian con una cierta orientación racional, basadas en hechos objetivos, etcétera. Y por eso, al principio de la intervención, una de las cosas que subrayaba es la importancia de la sofisticación de la opinión pública. Es decir, esto es relevante en la medida en que dispongamos de opiniones públicas sofisticadas que respondan a no cambios caprichosos, sino a cambios en las condiciones objetivas de los problemas. Luego, esa sería una primera cuestión que tendríamos que considerar. Otra de las cuestiones es que no debemos utilizar exclusivamente un tipo de indicadores. Es decir, si nosotros queremos analizar cómo está evolucionando la percepción sobre una política y las demandas de la gente sobre ese área de política pública, no debemos fijarnos solo en indicadores de preferencia de gasto. Decía antes, tenemos que fotografiar el mismo objeto desde distintos ángulos. ¿Por qué? Porque si en la agenda pública me da que la gente está cada vez más preocupada por los problemas de seguridad ciudadana, si además sé, en el caso de España lo he comprobado, que esa preocupación por la seguridad ciudadana varía con la eficacia policial, ni siquiera con el número de delitos, sino con la propia eficacia de la policía. De tal manera que cuanto esa eficacia baja, la demanda de seguridad crece y al revés, ¿no? Etcétera. De tal manera que con la propia valoración de los servicios de policía y demás, en la medida en que nosotros ese mismo objeto lo estemos contemplando desde todos esos ángulos que les comentaba al principio, tenemos información mucho más consistente. Y luego hay otra cuestión, es que este tipo de herramientas lo que nos proporciona es información de inteligencia. ¿En qué medida uno debe basar las decisiones en esta información? Es un ítem entre otros ítems, pero no el único ni necesariamente el más importante. Y la dificultad estriba en que tenemos que tener buenas teorías para saber cuándo lo que está cambiando o lo que estamos observando en una foto tiene que ver con componentes actitudinales, con niveles de desarrollo, con factores culturales, o tiene que ver con lo que los propios gobiernos están haciendo. Pero sin duda sería un elemento más y no necesariamente el más importante. Lo que sí, cuanto más se sofistique la opinión pública y más receptivo se haga el gobierno, más recurriremos a este tipo de herramientas. A mí ya me llama la atención que la OCDE lo empiece a incluir entre sus baterías de impacto del propio sector público, o que las gentes más hiperpreocupadas por la eficiencia en el Reino Unido lo utilicen entre sus baterías. ¿Por qué? Porque te proporciona mucha información de inteligencia. Le voy a dar un dato que es muy curioso, ¿no? Una de los indicadores de confianza económica se ajustan a las evoluciones de la cotización del mercado de valores de una manera impresionante. Y para mayor chiste, los que mejores se ajustan son las opiniones de los más pobres, porque son los que antes notan los cambios de ciclo económico. Si me permiten un chascarrillo, si quieren invertir, fíjense en la opinión de los pobres,
Por cierto, ya llevamos una temporada que es un buen momento. Y ya llevamos una temporada donde esos indicadores están subiendo. Pero no inviertan con esto que les estoy diciendo, por supuesto. A ver, sí. Buenas noches. Fernando Vaca, desde asesor parlamentario, generación 90-92, desarrollo. Bueno, vivan las mediciones de preferencia en una democracia. O sea, número uno. Pero yo sí quería comentarte, Ernesto, algunas cosas. O sea, para los que desde México hemos observado con envidia, o sea, el papel del CIS en España, pues, ¿no? Porque en México no existe nada equivalente, pues, al CIS en España. No existe un organismo de Estado que mida las preferencias y que esté sacando encuestas de manera transparente con una perspectiva de Estado a largo plazo. En México todo lo que es medición de preferencias, o sea, a lo mejor tú no lo sabes, o sea, está privatizado, ¿sí? Y su utilización es absolutamente particularista, pues ya sea que pensemos desde los poderes públicos, los partidos políticos o incluso pues hasta las instituciones en general, pues, ¿no? En México encontramos así un mosaico muy prehistórico pues de esto. Segundo, y te hago en este sentido, te hago la pregunta, ¿por qué? Es una pregunta de procedimiento nada más porque tienes te faltan algunos datos 2000-2004 del CIS, ¿no? En alguna parte de tu exposición, o sea, a mí sí me preocupa, bueno, ¿por qué no están? ¿Sí? Es de nomás de información. Y la segunda, bueno, es como dices, como terminaste diciendo, bueno, cuando hay problemas en un país, la opinión de los pobres es muy importante, ¿sí? Imagínate un índice Gini de 0.54, pues en España, pues sería importantísimo la opinión de los pobres, ¿no? Entonces, y obviamente que las preferencias cambian absolutamente de forma radical. En México vivimos esa paradoja, pues, o sea, que al final, o sea, no tenemos la información, pero finalmente, o sea, los índices de concentración son tan grandes, pues que obviamente las preferencias también podrían darse por definidas desde antes de medirlas, pues. Incluso desde antes de medirlas. Entonces, nada más te hago esta pregunta de carácter histórico, ¿cómo funcionó esto pues en la medida que fueron avanzando la democracia, los 80, los 90? La opinión de los pobres específicamente. Bueno, vamos a ver, respecto a por qué 2000-2004 es que la serie se interrumpió. Hubo un director del CIS que rompió la serie en ese periodo, y en los barómetros fiscales que se hacen todos los años en el mes de julio no lo incorporó, retiró la pregunta. Y por eso en ese periodo se perdió. Ahora bien, lo que sí podemos estimarla indirectamente, es decir, no he puesto los datos de la estimación indirecta, pero los tengo. ¿Por qué? Porque es una pregunta que correlaciona en parte con datos de agenda, y de agenda sí se dispone de la información, con lo cual podemos hacer estimaciones bastante razonables de por dónde estuvo, pero se perdió la información por esa cuestión. El propio proceso de creación del CIS, en el caso de España, pues el CIS arranca incluso en el franquismo, en los últimos años del franquismo, y con todo el propio desarrollo de la democracia, pues ha ido creciendo claramente. Pero ha ido creciendo no solamente en la cantidad de estudios, sino en algo que es muy importante, en la transparencia con la que se presenta la información. Al principio se hacían los estudios pero no se contaban, o se contaban mucho tiempo después, o se proporcionaban en unos formatos que no eran manejables, o en unos formatos que eran muy caros. Hoy en día la información se proporciona con un retraso minúsculo, y pueden acceder cualquiera de ustedes a los ficheros de microdatos a través de Internet. Lo cual es importante no solamente que lo haga un organismo público, sino también el que se difunda a cualquier persona para que pueda consultarlo y analizarlo rápido y con la información completa.
Yo imagino que tarde o temprano en México surgirán instituciones que hagan un CIS público, porque todo el país ganará con ello. Y alguien lo acabará haciendo tarde o temprano. Y conforme uno vaya desarrollando más fórmulas de gobierno receptivo, eso va a ser más necesario. Y cuando uno va empezando a hacer este tipo de instrumentos, la demanda de que se hagan públicos, que se hagan periódicos, etcétera, yo creo que va a tender a crecer. Lo que les diría es que se animen a hacerlo, ya sean o bien con formatos públicos o bien a través de instituciones académicas. Desde luego, el primero que lo haga se llevará el gato al agua durante bastante tiempo. Bueno, pues México 1, Honduras 0. Una información muy importante. Pueden conectar el partido mientras vamos a las preguntas. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más? A ver. No es una pregunta, más bien es una duda. Tu nombre, por favor. Buenas tardes, doctor. Yo soy Rosa María García, soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, aquí en el colegio. Mi duda es si esta misma metodología que se puede emplear para medir el bienestar social, también la emplean en el gobierno de España para, por ejemplo, tomar decisiones sobre política industrial o sobre otro tipo de políticas. Esa es mi duda, nada más. Vamos a ver, no sé contestarle de forma exacta, pero sí sé que hay, si uno ve la evolución de los estudios del CIS a lo largo del tiempo, puede ir viendo la propia agenda de los gobiernos y puede ir viendo, aparte de algunos estudios que son baterías constantes, como este que les comentaba de los barómetros fiscales, y hay otros que hacen siempre las mismas preguntas a lo largo del tiempo, generalmente algunos con periodicidad mensual, otros anual, etcétera. Luego hay estudios de carácter ocasional. Y sí ha habido algunos estudios que los puede consultar en la base de datos para algunos temas vinculados con el Ministerio de Industria. ¿Qué tipo de cuestiones? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el consumo de la población de nuevas tecnologías, asuntos relativos a cambios en las formas de televisión y la disponibilidad en los hogares de tecnologías para esos cambios y la predisposición a aceptar esos cambios. Así que es un ámbito donde también se maneja. Pero hay sistemas de observación periódico, desde luego en defensa lo hay, en seguridad ciudadana lo hay, en educación no lo hay todavía, pero están a punto de hacerlo. El que parte de estas cuestiones estén vinculadas a análisis de bienestar social tiene más que ver con un interés propio a la hora de seleccionar la información que a que sea la única prioridad de la institución. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues yo aprovecho para hacer una pregunta. Mira, uno es, digamos, en economía, digamos, la parte esta, pues, de teoría, pues, del bienestar. Hay siempre una discusión sobre cómo se forman las preferencias, pues, colectivas. Y entre los economistas, pues, por lo general nunca estamos, pues, de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el famoso teorema, pues, de la imposibilidad, pues, de Arrow, de cómo a partir de las preferencias, pues, de los individuos voy a formar las preferencias, pues, colectivas. Entonces hay todo un debate, etcétera, y hay unos teoremas, pues de Maritas en donde se empieza a ajustar esto. Y hay uno que es muy importante, que digamos es el principio de representación, que es el principio, pues, de Condorcet, que niega, digamos, la votación, pues, de mayoría. No es la mayoría la que va a decidir, ¿no? En una asamblea no es la mayoría.
Digamos, esto se deriva, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? Pues sí, Condorcet es un noble que y hace un modelo matemático cuando dice no son las mayorías las que van a decir. Entonces, si yo junto estos dos principios, pues prácticamente no puede haber una representación de mis preferencias pues individuales, ¿no? Entonces esto iría contra la teoría que está subyacente, que es la teoría de Buchanan, de Joyce, ¿no? De puedes suponer que hay un agente racional o que los ciudadanos son entes racionales, ¿no? Y yo lo que veo que en todas estas pues, teorías se supone que el gobierno es una entidad neutra, así como una caja de resonancia, no sé bien, digamos, no soy especialista del tema, y en donde simplemente la clase política es una clase que administra, ¿no? Y no gobierna. Entonces las decisiones van reflejando estas preferencias pues de la ciudadanía, ¿no? Las van reflejando. Pero mi pregunta entonces, ¿cuál sería la diferencia entre gobernar? O sea, la particularidad pues de este ente colectivo que es el Estado, que va más allá del individuo, ¿no? O del propio ciudadano, y que yo diría que es la única instancia en donde realmente se pueden construir perspectivas de largo plazo, ¿sí? Entonces procesos pues de construcción pues de bienes colectivos, bienes públicos, ¿no? Porque estos bienes no son comerciables, o sea, no se pueden regir por las leyes del propio mercado ni por principios de maximización pues individual. Esa es una duda y una pregunta. Bien, vamos a ver. Empezando por lo último. Antes teníamos un ejemplo donde veíamos que el gobierno no era un administrador, sino que gobernaba, que era el de defensa. Exacto. Pero no es el único, ¿eh? Es decir, hay áreas donde el gobierno por responsabilidad no se ajusta a las preferencias de la gente. Exacto. Con lo cual, digamos que si tenemos áreas de política pública como pensiones, donde el gobierno tiende a ser enormemente receptivo, y hay otras áreas donde por responsabilidad tiende a no serlo. Con lo cual, lo que nos están mostrando los datos empíricos es que efectivamente tenemos gobiernos que gobiernan y no solo que administran las preferencias y gobiernan a fuerza de sondeo. Pero la otra cosa que observamos es que tenemos también gobiernos cada vez más democráticos, porque veíamos que se ajustan cada vez más a las preferencias de la gente. Y en ese sentido no son ideas incompatibles. Es decir, un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, esa sería la primera, y en segundo lugar también un gobierno receptivo. Y de hecho es curioso, porque cuando vas a analizar por qué la gente apoya más a un gobernante en un momento determinado o no, una de las variables críticas es el cómo gobierna, y los ciudadanos rechazan a los gobiernos irresponsables. De tal manera que los ciudadanos también acaban notando, si dispones de opiniones públicas razonablemente sofisticadas, de esa forma agregada, acaban notando un gobierno que se ajusta mejor o peor a esas cuestiones. Otro asunto es el del voto, pero que lo de que por qué votemos a unos u otros es un asunto que va por otro lado. Pero a la hora de ver los niveles de apoyo de un gobierno y la percepción de un gobierno, el que el gobierno gobierne es uno de los atributos que la gente más valora. Y en ese sentido operaría de esa forma. La otra cuestión vuelve al mismo problema que se planteó antes, ¿no? Desde luego,
si no aceptas la idea de la sofisticación de la opinión pública y de que cambia por cuestiones objetivas, etcétera, etcétera, que no es manipulable, que es consistente, razonablemente estable y demás, esto apaga y vámonos. No nos funciona en absoluto, ¿no? Es decir, es uno de los supuestos implícitos. Bueno, pues si no hay otra pregunta más. A ver. Gracias. Marcos Reyes, generación 90-92, investigador del COLEF. ¿Cuál sería la relación entre la tendencia de las preferencias ciudadanas por servicios públicos y acción de gobierno y la tendencia del gasto público? Pareciera, por lo último que dijo, que al cliente lo que pida, pero el cliente siempre tendrá la razón. ¿No habría algo así como una visión de largo plazo, visión de Estado de largo plazo acerca de las necesidades de gasto? No sé si me expliqué. Yo creo que volvemos a lo mismo. Al cliente lo que pida, no. Al cliente lo que pida en la medida en que sea razonable lo que pida. Habrá áreas donde será razonable, otras no. La segunda cuestión es, ¿el cliente es capaz de forma agregada de identificar los puntos críticos o no? Ese es el otro lado de la ecuación. Lo que puedo decirles es que cuanto más estudios de opinión pública hago, más racionales me parecen los ciudadanos, menos manipulables, más sofisticados. A ese mismo razonamiento llegan los estudios de opinión pública en Europa respecto al sector público, y han llegado los estudios de opinión pública en el caso de los Estados Unidos. Que es a ese... Y la clave de por qué el público es cada vez más sofisticado es eso mismo que comentábamos antes. Si resulta que tenemos proporciones de población que están cada vez más informadas y que cada vez se informan a través de más medios de comunicación. Si tenemos gente cada vez con mayores niveles de instrucción, que es capaz de procesar mejor esa información. Y si tenemos gente cada vez más expuesta a los servicios públicos, porque tenemos estados grandes que proporcionan gran cantidad de servicios públicos, luego tendrán un juicio mucho más basado en su experiencia. Por ejemplo, la valoración que tienen los ciudadanos de los hospitales en Madrid va cada vez peor, pero es que los profesionales de la salud le dirán que van cada vez peor. Es decir, no hay una diferencia entre lo que opinan los profesionales y lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y podemos ver que ha habido un deterioro en ese ámbito de política pública. Pero es que el 40% de la población acaba pisando un hospital, ya sea por motivos de internamiento hospitalario o por otras cuestiones, a lo largo del año. ¿Cómo no va a tener una opinión de si el hospital está en condiciones o no? ¿Cómo no va a notar la evolución de ese servicio? ¿Cuántos millones de personas utilizan en una gran ciudad todos los días los sistemas de transporte colectivo? ¿Cómo no van a tener una opinión de cómo evolucionan esas cosas? Y que esa opinión varíe con las propias condiciones del servicio. Todo eso es lo que acaban reflejando. Por supuesto que no son sesudos economistas que sepan calcular cuánto tiene que ser la asignación en sanidad, pero si la sanidad va mal, lo van a notar y lo van a señalar. Y así sucesivamente. Yo he estado observando cuestiones, hay indicadores que es verdaderamente espectacular cómo correlacionan entre sí. Bueno, por ejemplo, la preocupación por la pobreza y la desigualdad correlaciona con el índice de Gini, con la propia evolución del índice de Gini del país, y así sucesivamente. Hay una asociación entre indicadores objetivos y de percepción elevadísima. ¿Eso por qué es? Por cuestiones de sofisticación de la opinión.
Bueno, pues muy bien, ya con esta última pues pregunta ya cerramos esta magnífica pues conferencia. Creo que le debemos dar un aplauso a nuestro ponente.